Es un proceso natural de renovación de la piel. Una exfoliación nos va a ayudar a quitar impurezas, a eliminar células muertas, evitando una acumulación de ellas. Es muy importante, por ejemplo, que nosotros tomemos en cuenta en todos nuestros procesos o en todo lo que nosotros hacemos en cuestión de facial, es muy importante una exfoliación, porque si yo solamente limpio o si yo no hago un proceso de exfoliación, lo que hago es nutrir muchas veces a esas células muertas. Entonces, todos mis activos van a ser enfocadas a estas. Estas se van a volver como a hinchar y van a absorber mucho producto o mucho activo que yo necesito que vaya directamente a la piel, porque es la primera capa que yo tengo como de defensa en mi piel. Eh, Recordando un poco lo de las capas de la piel, nosotros cuando hacemos una exfoliación quitamos lo que es la capa córnea. Recuerden que la capa córnea es la capa superficial en donde están acumuladas ya una gran cantidad de células muertas. Aquí en la capa córnea también nosotros tenemos acumulación de contaminantes del medio ambiente. Entonces es muy importante que, por ejemplo, nosotros hagamos exfoliaciones continuas, pero para esto nosotros tenemos que aprender o saber muy bien qué tipo de exfoliación necesita mi piel y para qué la necesita o por qué. ¿Por qué voy a realizar una exfoliación, por ejemplo, mecánica? ¿O por qué voy a hacer una exfoliación química? ¿O por qué voy a usar ajas? ¿O por qué voy a utilizar algún otro tipo de ácidos? Beneficios de exfoliar nuestra piel. Aquí, en la imagen que yo les puse esta imagen porque nosotros estamos muy acostumbrados que si nosotros exfoliamos, nosotros reducimos las manchas. Aquí es algo un poco erróneo, porque nosotros no reducimos manchas solamente con una exfoliación. Aquí nosotros lo que hacemos es eliminar células muertas. Nosotros al eliminar células muertas queda la capa nueva de piel, ahora sí, al descubierto. Entonces, por ese efecto, nuestra piel se ve nueva, se ve luminosa, se ve relativamente uniforme. Pero conforme pasa el tiempo, el hecho de unos minutos, esta piel vuelve a acumular células muertas, porque al final en nuestro proceso de regeneración de la piel está durante todo el día. Entonces, por ejemplo, un tipo de exfoliación que nosotros utilizamos en cuestión de aparatología es hacer microdermoabrasión. Este tipo de aparatos, nosotros a veces vemos mucho que dicen que nos van a ayudar a reducir manchas. Este proceso simplemente es un proceso físico en el que voy a eliminar células muertas. Claramente voy a exponer una nueva capa de la piel, pero las manchas siguen ahí. Hay que recordar aquí muy importante que una exfoliación no me va a ayudar a eliminar manchas. Me gustó a mí mucho esta imagen por la parte de la reducción de manchas. Y aquí, por ejemplo, hay algo muy cierto que cuando nosotros hacemos una exfoliación, nosotros activamos y inducimos la producción de nuevo colágeno. Al momento de nosotros inducir la producción de nuevo colágeno, yo voy a tener nuevas células, voy a tener una cantidad de colágeno que a lo mejor no tenía, porque no había una producción o yo no había activado una producción de colágeno de manera manual. Y entonces muchas líneas de expresión que son nuevas o que son por cansancio o porque son, por así decirlo, nuevas, se van a empezar a rellenar. En la parte de exfoliantes, chicas, existen diferentes tipos de exfoliantes. Existen exfoliantes que son naturales. Ahorita estamos en tendencias de todo lo que es orgánico, de todo lo que es vegano.
de todo lo que es amigable con el ambiente. Pero aquí, en esta parte de exfoliantes naturales, nosotros tenemos que hacer mucho hincapié como profesionales en el que yo necesito utilizar productos de grado cosmético. Nosotros estamos, o por ejemplo, ahorita por redes sociales, en internet, hay muchas recetas de cómo hacer exfoliantes que son naturales. Exfoliantes con azúcar, exfoliantes con café, exfoliantes con algún tipo de semillas o con ingredientes que nosotros tenemos en casa. En esta parte, por ejemplo, de exfoliantes naturales, sí en la parte cosmética, sí tenemos muchos exfoliantes que son naturales. Por ejemplo, nosotros tenemos exfoliantes, por ejemplo, de semillas, que vendría de nuez, de cáscaras de algunas semillas o de algunas plantas, pero todos estos materiales que son orgánicos, que vienen de plantas, que vienen de semillas, pasan por un proceso de acondicionamiento para que sea adecuado para nuestra piel. No, aquí yo hago mucho hincapié en esta parte porque nosotros podemos ver en internet una mascarilla y que son 2 cucharadas de miel, le pongo azúcar o yogur natural, le pongo café, pero hay que recordar que todos estos ingredientes que nosotros tenemos en casa no son adecuados y no son del grado cosmético para que penetren en mi piel. Esto es muy importante porque un activo de grado cosmético es un activo que está estandarizado, que yo sé que va a penetrar a mi piel, que yo sé que no va a tapar mi poro, que yo sé que no va a causar ninguna irritación. Por ejemplo, en la actualidad hay muchas personas por todo nuestro cambio alimenticio que son alérgicas al gluten, que son alérgicas a muchas semillas. Entonces, todos estos activos son estandarizados. Muy raramente nos van a causar una alergia grave. Por ejemplo, hay muchas personas que son alérgicas a la nuez. Muchos de los exfoliantes que son naturales son de cáscara de nuez. Pero, por ejemplo, si ustedes los colocan, no hay un, ¿cómo podría decirlo? No hay Reacción. una estimulación en mi piel que sea grave. No, a lo mejor va a haber enrojecimiento, sí, pero no va a llegar a algo más grave. ¿Por qué? Porque estamos estandarizados. Aquí en la parte de la exfoliación es muy importante que cualquier exfoliante lo que va a hacer es estimular la eliminación de células muertas de la capa de piel que ya no está activa, ya sea un exfoliante natural, ya sea un exfoliante físico, ya sea un exfoliante químico, ya sea un exfoliante enzimático, todos están enfocados a hacer la misma acción, que es eliminar la capa de piel que ya no está activa, lo que son células muertas o algunos contaminantes que se nos van pegando en el proceso de nuestra vida diaria. Aquí, por ejemplo, les pongo una imagen. Yo les hago mucho hincapié en la parte de cosméticos que son estandarizados o de productos que son profesionales para la piel y lo que nosotros podemos hacer en casa. Muchas veces nosotros en casa hacemos exfoliantes de azúcar. El azúcar, por ejemplo, es un exfoliante que sí me va a ayudar a eliminar células muertas porque al final yo voy a hacer fricción. Pero, por ejemplo, también puede ser muy agresivo para nuestra piel si no lo usamos adecuadamente. Por esta razón es muy importante que nosotros nos enfoquemos como profesionales a adquirir productos o, o cosméticos o lo que yo vaya a trabajar en mi cabina que sea profesional, que esté avalado, por ejemplo, por un laboratorio o por alguna empresa que ya tiene su experiencia en el ámbito de trabajar en profesional, lo que son faciales, corporales, toda esta parte.
Tenemos exfoliantes mecánicos. Aquí entran todos los exfoliantes, chicas, en general. En la parte de exfoliantes mecánicos son los exfoliantes que yo voy a activar haciendo fricción, voy a activar haciendo un suave masaje con ellos. En general, la mayoría de los exfoliantes que nosotros conocemos en la actualidad son exfoliantes mecánicos, ya sean que tengan inducos, que son las partículas con las que voy a hacer mi exfoliación, naturales, como cáscaras de semillas, algunos plantas, todo lo que sea orgánico, pero al final sigue siendo un exfoliante mecánico. Los exfoliantes mecánicos son los más comunes, los que yo voy a utilizar. Este tipo de exfoliantes yo los voy a activar de una manera de acción superficial, realizando un masaje, suaves masajes en formas circulares o de alguna otra técnica que nosotros estemos acostumbradas a realizar. Y lo que vamos a hacer de esta forma es ayudar a despegar lo que son partículas que mi piel ya no necesita, que están inactivas, que ya pasaron por su proceso de vida y ahora están acumuladas en la parte superficial de mi piel. Todos los exfoliantes, relativamente, esa es la función. Los exfoliantes mecánicos pueden ser ya sea de partículas naturales o de partículas sintéticas. En la actualidad, chicas, es muy raro que encontremos exfoliantes de partículas sintéticas por toda la nueva revolución de conciencia verde que hay. Entonces ya no hay plásticos, entonces ya no tenemos inducos de polietileno que relativamente eran más suaves, que eran homogéneos, porque al final pues estaban hechos en la industria, entonces eran pequeñas bolitas, eran más suaves para nuestra piel, eran homogéneos, a lo mejor todos eran esféricos, no eran amorfos como por ejemplo lo que son partículas orgánicas. Las partículas orgánicas por lo regular son amorfas, porque por ejemplo son semillas que son molidas, son estandarizadas de uso cosmético y ya las puedo utilizar en mi exfoliante. Pero al final, aunque esté estandarizado, la forma de este exfoliante no es amorfo. No sé, por ejemplo, en los exfoliantes que ustedes han ocupado, ustedes se han dado cuenta que hay exfoliantes que son un poco más agresivos a la piel o que a lo mejor sienten que la exfoliación es muy fuerte o la exfoliación no es muy agresiva. Es por esta parte de que ahorita en la tendencia que nosotros tenemos de cero plástico, la mayoría de los exfoliantes son naturales y no tienen una forma estandarizada. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, chicas. ¿Qué es amorfo, maestra? ¿Vamos bien? Te preguntan que qué es amorfo. Amorfo es que no tenemos una forma regular, por ejemplo, una forma esférica o una forma cuadrada, sino que tenemos una forma irregular. Seguimos, Marianita. Ok, chicas. Uno de los exfoliantes más antiguos, aparte de los exfoliantes mecánicos, son los exfoliantes en gommage. Los exfoliantes en gommage, por ejemplo, son exfoliantes en forma de mascarilla. Pero, ¿qué es lo que hace un exfoliante en gommage? Un exfoliante en gommage lo que hace es, al aplicarlo y formar una película como una mascarilla facial, lo que va a hacer es por su textura, se va a pegar y se va a adherir muy bien a la piel. Entonces va a ser un proceso como de oclusión en el cual se va a secar. Yo necesito hacer muy poca fuerza mecánica en un exfoliante gommage para retirarlo. Estos exfoliantes son muy, muy famosos. Estos exfoliantes los venden en todos lados y los utilizan en todos lados, porque son esos exfoliantes que colocamos
y en el momento de hacer la fricción, sacan como si fuera mugre. Entonces, a la vista de mi cliente, a la vista de la persona que está utilizando, yo estoy limpiando en exceso porque es de manera inmediata que se ve la piel más blanca. Entonces, estos tipos de exfoliantes son, la verdad, los exfoliantes como más comerciales porque los utilizan en todos lados y son de los exfoliantes que son más viejitos, más antiguos, que tienen mucho tiempo. Este tipo de exfoliantes, por ejemplo, es recomendado para pieles sensibles. ¿Por qué? Porque no hacemos una fuerza mecánica en exceso. Simplemente hay que colocar, se deja reposar y voy a aplicar muy poca fuerza mecánica para retirar. El exfoliante enzimático, por ejemplo, los exfoliantes enzimáticos entran en... denme un segundo. Aquí me están preguntando, ¿tienen efecto de peeling? No sé quién me hizo esa pregunta, pero ¿podría ser un poco más específica? A veces a lo mejor está confundiendo el concepto de foliación con el concepto de peeling, pero peeling es pelar, chicas. Entonces, el peeling es un exfoliante, sin embargo, sus procesos son diferentes. Que ya Y hablaremos en ahorita un algún poco más momento de otro. adelante, chicas, les voy a hablar de los peeling. Sí se consideran parte de una exfoliación, pero el proceso del peeling es muy diferente porque los exfoliantes, nosotros retiramos células muertas de la capa córnea. Nosotros retiramos células muertas de la capa superficial. Un exfoliante es muy superficial y un peeling es mucho más profundo. Y hay diferentes tipos de peeling. Entonces, sí tenemos peeling, por ejemplo, para hacer una exfoliación, pero dependerá muchas veces de qué ácido yo utilice o para qué lo utilice o cómo lo utilice o cuál es el objeto de utilizar un ácido. Por ejemplo, en comparación con los exfoliantes enzimáticos, los exfoliantes enzimáticos son muy nobles, son muy ligeros. Esto también nosotros los podemos aplicar en pieles que son sensibles, en pieles que tienen algún problema en el cual no les puedo aplicar tanta fuerza mecánica porque voy a irritar, porque voy a alterar más el problema que trae mi paciente. Un exfoliante enzimático tiene como principal activo una enzima, por ejemplo, papaína, hay enzimas de plátano, hay enzimas de manzana, hay enzimas de cítricos, y lo que hacen es como si fuera, es como si fuera la enzima, como si fuera una boca que se va comiendo todas las células. Las enzimas se van a alimentar de todos los nutrientes que tienen mis células muertas, de todos los nutrientes que todavía tiene mi piel en la capa superficial. Por lo regular, los exfoliantes enzimáticos nos van a crear una capa. Una capa cuando yo los coloco, nos van a crear una capa muy delgada como la de la imagen y los vamos a poder retirar en una sola pieza. Los exfoliantes enzimáticos, chicas, solamente los van a colocar como una mascarilla, vamos a dejar un tiempo de pose y estos actúan por sí mismos. No necesitamos hacer fuerzas mecánicas, no necesitamos limpiar en exceso, no necesitamos hacer fricción, nada más vamos a retirar la pequeña capa que se formó. Los exfoliantes enzimáticos son como la apertura para los procesos químicos. ¿Por qué? ¿Por qué son la apertura para los procesos químicos? Los exfoliantes enzimáticos vienen también de ácidos. Eh,
tienen un poco de relación con los ácidos, pero no tenemos tanta, no debemos como tanto cuidado. Aquí me preguntan que qué tiempo de pose se dejan. En cuestión, por ejemplo, de los gomas han de tener un tiempo de pose entre 2 y 3 minutos. Ustedes se dan cuenta porque cuando colocamos un gommage, el gommage se seca. Entonces ya se ve seco, ya no tiene ese efecto húmedo. En ese momento yo puedo aplicar la fricción para que se pueda retirar. En cuestión de los exfoliantes enzimáticos, el tiempo de pose más o menos son de 5 a 6 minutos. 5 a 6 minutos, ¿por qué? Nosotros aquí, en la parte de los exfoliantes enzimáticos o de los exfoliantes químicos, nosotros vamos a tener un buen funcionamiento cuando rompemos el pH. Entonces, el pH de la piel aquí es muy importante. Entonces pasa un tiempo en el que mi exfoliante enzimático o mi exfoliante químico rompe el pH para que pueda surtir efecto en nuestra piel. Recuerden que, por ejemplo, los exfoliantes enzimáticos son los exfoliantes más nobles que nosotros podemos tener, más fáciles de aplicar, como relativamente sin menos riesgo, porque los exfoliantes que son mecánicos muchas veces aplicamos una fuerza exagerada y nosotros podemos causar también enrojecimiento porque no tenemos la técnica adecuada para exfoliar. En cuestión de los exfoliantes enzimáticos, chicas, aquí el exfoliante enzimático lo podemos encontrar en muchas formas cosméticas, en crema, en gel, en tónicos, en sueros, y todos sirven, por así decirlo. Aquí no importa la forma cosmética. Aquí me pregunta que si se neutralizan con agua o con bicarbonato o solo con agua. Ahorita que pasemos en la parte de los exfoliantes químicos, que creo que es la parte que todos tenemos muchas dudas, los exfoliantes químicos, lo que son ajas, todos los ácidos, tienen un proceso, chicas. Aquí es donde nosotros vamos a neutralizar. En la actualidad, ya los ácidos, por la tecnología que manejamos, ya no necesitan ser neutralizados con bicarbonato. Antes sí era necesario, pero ahora yo no. Preguntan que si los exfoliantes enzimáticos pueden usarse en casa. Los exfoliantes enzimáticos sí pueden utilizarse en casa. Los exfoliantes enzimáticos no son de un riesgo alto, son muy estables, son muy nobles con todas las pieles. Solamente que aquí, por ejemplo, sería la cuestión de que ustedes qué quieren para sus pacientes. Muchas veces es muy importante, por ejemplo, recalcar que si yo le doy a mi paciente para casa todo lo que yo le puedo colocar en cabina, pues lo va a poder hacer en casa. Entonces es muy importante que a lo mejor para casa se lleve solamente shampoo, se lleve tónico, porque también en el proceso de exfoliación yo no lo puedo estar haciendo diario, todos los días. Hay que recordar que, por ejemplo, en un proceso de regeneración de mi piel, que me va a durar 20 y tantos días, cuando yo hago exfoliaciones continuas, lo que voy a hacer es que mi cuerpo va a querer cubrir la capa que yo le quité de piel. Entonces, el proceso de regeneración es muchísimo más rápido, pero no todas las pieles regeneramos de la misma manera. Aquí es un poco de lo que, cómo trabaja el peeling, digo, el exfoliante enzimático. Yo les comentaba que es como si fuera un animalito que se va comiendo como las células muertas, se las va comiendo porque al final todavía hay muchos nutrientes. Es
como su alimento. Entonces, estas empiezan a ser eliminadas de manera enzimática. Aquí voy a empezar con los exfoliantes químicos, que creo que es como en donde todos tienen dudas, donde hay muchas variantes ya en la actualidad de exfoliantes químicos. El exfoliante o el peeling químico está destinado solamente para trabajar de manera profesional. ¿Por qué? Los exfoliantes químicos o los peeling químicos son muy agresivos para la piel. Entonces yo necesito saber en qué condición está mi piel, si yo o mi piel es adecuada para colocar algún ácido o para qué es que yo lo voy a utilizar. Entre los ácidos que todos conocemos o que todos trabajamos, pues trabajamos con ácido cólico, málico, el ácido que todo mundo utiliza, ácido glicólico, ácido láctico, pero también existen en el mercado la mezcla de todos estos ácidos. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes peelings o tenemos diferentes exfoliantes químicos. Aquí, por ejemplo, en este gráfico, ustedes pueden observar qué tan profundo puede llegar un peeling o a qué nosotros llamamos peelings superficiales, a qué capa de la piel penetra, peelings moderados, de profundidad media o profundos. Y pues hay muchas personas que no son tan experimentados en trabajar con peelings, que es muy recurrente que nosotros podamos hacer una quemadura, chicas. Esto es muy importante de que aprendan a trabajar. Los ácidos actúan en lo que es la capa de epidermis y dermis. Aquí dependerá mucho, por ejemplo, de qué tipo de peeling yo utilice o de qué tipo de ácido. Todas estamos acostumbradas a utilizar ácido glicólico, pero ustedes saben que en el mercado existen diferentes grados de ácido glicólico en cuestión de porcentaje. Hay ácido glicólico al 5%, hay ácido láctico igual al 5%. Ahorita está muy de moda que utilicen los ácidos tartáricos y todo van por porcentaje. El porcentaje que me ayuda o qué es lo que yo puedo realizar o no, o por qué voy a colocar un ácido glicólico del 5%, o por qué voy a utilizarlo del 20%, o por qué del 40%. Aquí, por ejemplo, en cuestión de ácidos, nosotros estamos acostumbrados a utilizar alfa hidroxiácidos, que son el ácido glicólico, el ácido láctico, el ácido tartárico. Todos los ácidos que nosotros conocemos en el mercado son alfa hidroxiácidos. Los alfa hidroxiácidos son los ácidos que son hidrosolubles, que están recomendados relativamente para todos los tipos de pieles. Perdón, chicas, es que iba a leer lo del chat, pero solamente nos dicen buenos días. Si tienen preguntas en el proceso en el que voy explicando lo de los ácidos, pueden escribirlas por el chat o pueden decir su pregunta, ¿vale? Entonces, los alfa hidroxiácidos son los ácidos más comunes, los que todos utilizamos. Son ácidos que son hidrosolubles, que van a penetrar a capas profundas y no profundas de la piel. ¿Por qué esto es muy importante? Dependiendo del grado que yo utilice o el porcentaje, va a ser el pH que va a tener mi ácido. Entre más porcentaje tenga del ácido, por ejemplo, un ácido del 5% va a tener un pH más alto. Entonces, va a penetrar a capas más superficiales, no va a penetrar a capas tan profundas.
entre más alto sea el porcentaje de mi ácido, el pH va a ser menor. Entonces, cuando mi pH es menor, va a penetrar a capas profundas de mi piel. Aquí, por ejemplo, existen 3 variantes de ácidos. Los que todos utilizamos y que son muy conocidos son los alfa-hidroxiácidos. Recuerden que puede haber shampoos de alfa-hidroxiácidos, sueros de alfa-hidroxiácidos. Hay muchas cremas de alfa-hidroxiácidos. Por ejemplo, en cuestión de las cremas son muy estables porque en cuestión de la base eleva mucho el pH, entonces las cremas nos hacen una exfoliación, pero muy superficial. Ahí sí nosotros podemos llamar una exfoliación. Cuando ya va a capas más profundas o capas medias, ya estamos hablando de un peeling. Por ejemplo, los beta hidroxiácidos son los ácidos que son solubles en grasa o que son liposolubles. Por ejemplo, el ácido salicílico, el que no todos utilizamos, por ejemplo, cuando nosotros tratamos pieles con exceso de grasa o con acné, es un beta hidroxiácido. Ese me va a ayudar, por ejemplo, a disolver lo que son cúmulos de grasa y entonces ahí voy a penetrar a niveles profundas de la piel. Estos ácidos, por ejemplo, me van a servir mucho para limpiar poros que están con un exceso de grasa en mi piel. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza los ácidos glicólicos en pieles con acné o utiliza mucho el ácido láctico. Lo único que yo voy a hacer en una piel con acné es que voy a limpiar solamente de manera superficial, porque mi ácido no va a disolverse en la grasa que yo tengo en exceso de la piel. Por eso es muy importante que nosotros, el conocimiento que nosotros tenemos es para saber qué voy a utilizar para qué tipo de piel o qué es lo que yo quiero realizar. Entonces me pregunta, entonces las ajas del 40%, ¿para qué se utilizan? Cuando yo utilizo, por ejemplo, ácidos o ajas en un porcentaje mayor, es porque yo quiero inducir una reproducción o una, sí, reproducción de la piel rápida, muy, muy rápida. Yo aquí es muy importante que sepan, por ejemplo, cuando yo uso ácidos con pH muy bajos, yo lo que voy a hacer es hacer que mi piel regenere de diferente manera. Voy a causarle relativamente un daño a mi piel para que cambie su proceso de regeneración. Entonces, cuando yo coloco ácidos altos, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza ácidos o ajas para procesos de despigmentación. ¿Qué es lo que necesita mi piel en un proceso de despigmentación? Si mi piel por mucho tiempo ha tenido esas manchas, mi piel ya está acostumbrada a que en su proceso de regeneración regenere de la misma manera. Cuando yo coloco una aja de un porcentaje alto que va a ser un pH muy bajo, voy a obligar a mi piel que regenere de diferente manera. Entonces eso lo puedo utilizar, por ejemplo, para tratamientos antiedad, lo puedo utilizar para tratamientos. Ay, denme un segundo, chicas. Que ya se le va a acabar la batería a mi computadora. Yo los voy a utilizar para ese proceso de regeneración cuando yo quiero que cambie mi piel, que cambie su proceso para ese tipo de efectos, por ejemplo. Pero aquí nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos ácidos que son de altas concentraciones, por ejemplo, el 40%. Hay ácidos que son del 70%. Entonces, yo necesito saber qué es lo que voy a utilizar, para qué lo voy a utilizar, a qué capas son las que yo quiero llegar.
Los últimos ácidos, estos ácidos, los polihidroxiácidos, son como la nueva generación de ácidos. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a trabajar y decir, es que si te voy a hacer una exfoliación con un ácido, va a ser una exfoliación más profunda y va a ser una exfoliación mejor que una exfoliación mecánica. Esto sí tiene algo de cierto y no. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con ácidos para tener buenos resultados. Pero, por ejemplo, los polihidroxiácidos son ácidos que son muy similares, por ejemplo, a las ajas, pero son de un tamaño de molécula muy grande que solo actúan de manera superficial. Entonces, por ejemplo, este tipo de ácidos los voy a poder utilizar para pieles sensibles. ¿Por qué? Porque son de moléculas tan grandes que no penetran a capas profundas. Simplemente nos van a ayudar a hacer una exfoliación química en capas superficiales. Esta es como la nueva generación de ácidos. Y ahorita están muy en tendencia los polihidroxiácidos para casi todo. Bueno, esta es la misma imagen de la parte de los ácidos, o sea, de cómo van a penetrar en las superficies de nuestra piel. Por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta que nosotros en la parte cosmetológica, nosotros siempre vamos a trabajar solo con ácidos que son superficiales, moderados. Nunca nosotros vamos a exceder esa parte. Nosotros por lo regular en la parte de productos profesionales nunca realizamos productos que ya vayan a una capa de profundidad media o que sean profundos. Por lo regular eso ya lo pueden hacer en parte con los dermatólogos, pero nosotros sí trabajamos también lo que son ajas, pero todos los ácidos que nosotros trabajamos se quedan en superficiales a moderados. Aquí, por ejemplo, yo les pongo lo que son diferentes activos para lo que yo necesito trabajar. Por ejemplo, voy a trabajar ácido glicólico, ácido de retinol, vitamina C, para hacer tratamientos antiedad. ¿Por qué? Porque estos ácidos van a penetrar a la capa necesaria para que yo haga una estimulación de producción de colágeno. Para pieles grasas o que con tendencia a acné, generalmente voy a trabajar con ácido salicílico, porque es el beta hidroxiácido que va a ser soluble en grasa. Entonces, me va a poder ayudar muy bien a todos mis tratamientos para pieles con tendencia a acné, tendencia a grasa. Chicas, recuerden que, por ejemplo, la clase se queda grabada, entonces en la parte, bueno, a lo largo de la semana, volvemos a compartir lo que son algunas clases que ya tenemos gratuitas. Nosotros, por ejemplo, para pieles secas, nosotros vamos a utilizar ácido láctico, ácido hialurónico. Recuerden que, por ejemplo, el ácido hialurónico es parte de las ajas. Es muy chistoso porque es parte de los alfa hidroxiácidos por ser un ácido. Pero el ácido hialurónico es la hidratación natural de nuestra piel. El ácido láctico, chicas, lo podemos utilizar en todas las pieles. Es el ácido más noble que nosotros tenemos para trabajar, porque el ácido láctico me va a ayudar a neutralizar el pH de mi piel. Entonces, el ácido láctico yo lo puedo utilizar como comodín para todos mis tratamientos cuando yo tengo una alteración en mi pH normal de la piel. Es muy común que, por ejemplo, tengamos shampoos de ácido láctico y que los usemos a diario. Por esta razón, el ácido láctico me va a ayudar a equilibrar el pH de la piel por ser un ácido muy noble. Para pieles sensibles, por lo regular vamos a utilizar lo que son ácido láctico
hidroxíaptíco y polihidroxiácidos, que les digo que es como la nueva tendencia de ácidos que son muy superficiales. Chicas, en la actualidad, por ejemplo, me dice rato me hablaban sobre neutralizar los ácidos. En la actualidad, la mayoría de los productos que hay de manera profesional, ya no hay necesidad de neutralizar más que con tónico o con agua. Ya no hay necesidad de neutralizar con bicarbonatos, porque la nueva tecnología hace que mis ácidos tengan un pH, pero cuando mi ácido toca la piel, este pH tiende a bajar. Entonces, los ácidos ahora tienen una tecnología de amortiguamiento que cuando el pH es muy bajo, tiene un límite y este vuelve a subir. ¿Esto para qué? Esto lo hace mucho más seguro para trabajar y que nosotros no causemos una quemadura o una lesión que sea en capas profundas. Recuerden que, por ejemplo, un ácido, en el momento que yo coloco en la piel y empieza a absorberse, mi ácido va a trabajar de adentro hacia afuera. Entonces, cuando hay una quemadura, chicas, cuando la quemadura ya se ve en la parte superficial de la piel, esto quiere decir que mi quemadura viene desde adentro. Entonces, la mayoría de las líneas tenemos esa tecnología de amortiguamiento. Hay líneas que no lo tienen. Entonces, ahí es cuando yo tengo que neutralizar pasando máximo 3 minutos. 3 minutos. Más o menos un ácido tarda 1 minuto en romper el pH superficial de la piel y que penetre. Entonces, pasando eso, yo puedo darle a mi ácido de 1 a 2 minutos para que haga su efecto. Y entonces hay que neutralizar. Muchos ácidos se tienen que neutralizar con bicarbonatos porque es la forma natural de subir el pH de la piel. Y muchos otros ácidos con las nuevas tecnologías que ya hay en el mercado, no hay necesidad de hacerlo porque tienen su tecnología de amortiguamiento. En el proceso de neutralización, chicas, es un proceso en el que yo voy a jugar con el pH de mi piel, el pH que tiene mi ácido. Ese es mi proceso de neutralización. Entonces, cuando mi ácido, por ejemplo, todos los ácidos, para que penetren a capas profundas, mínimo tienen que tener un pH de 4. Mínimo. Para que rompan la barrera de pH superficial y puedan penetrar. Mínimo tienen que tener un pH de 4. Muchos ácidos glicólicos, dependiendo su concentración, van entre el 2 y el 3 en pH, que son pHs muy, muy bajos. Entonces, cuando yo coloco un ácido y empezamos con este juego de los pHs en la piel, yo puedo colocar relativamente cualquier tónico o agua que me ayude a elevar el pH. Esto lo voy a hacer porque los tónicos en general tienen un pH un punto más arriba del pH natural de la piel. ¿Para qué? Para que empiece a tener un equilibrio. Yo puedo neutralizar, por ejemplo, con un tónico para piel sensible, yo puedo neutralizar con un tónico humectante que no tenga ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque el pH, cuando yo coloco un tónico que tenga ácido hialurónico, el ácido hialurónico va a hacer que mi pH también baje un poco, porque hay que romper esa barrera de pH que hay en la capa superficial. Al final, el ácido hialurónico es un ácido que es muy débil, que no tiene un pH bajo tan importante, pero sí yo puedo neutralizar, por ejemplo, con tónico para piel sensible, con tónicos humectantes que no contengan ácido hialurónico, con tónicos que no contengan alcohol. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbradas, muchas líneas trabajan lo que son los tónicos para pieles grasas
o para pieles acnéicas que contienen alcohol, tienen una baja cantidad de alcohol. Entonces, si yo coloco un tónico que tiene alcohol, lo más seguro es que por la reacción que va a haber entre mi ácido y el alcohol, yo le voy a causar una quemadura. Entonces, tenemos que eh, saber muy bien qué tipo de ingredientes tienen mis productos para saber qué puedo mezclar con qué. En esta parte, por ejemplo, los ácidos que ya vienen con su tecnología de amortiguamiento o que son ácidos tamponados, ustedes los van a poder encontrar así cuando tienen la tecnología de amortiguamiento o de tamponamiento. Si no es así, voy a neutralizar con tónico. Si no es así, si son ácidos que su tecnología es ya un poco más viejita, voy a tener que neutralizar con bicarbonatos. Pero aquí, por ejemplo, si yo neutralizo con bicarbonatos, yo voy a subir en exceso la piel. Entonces, en lugar muchas veces de ayudarla, la voy a perjudicar porque voy a estimular un proceso de exceso de grasa en mi piel cuando subo mucho el pH. Aquí me están preguntando, entonces para pieles con rosácea se usa polihidroxiácidos o ácido láctico. Para pieles con rosácea es diferente el proceso, porque recuerden que una piel con rosácea es una piel extremadamente sensible. Entonces, sí pueden lavar con shampoos de ácido láctico, porque lo único que va a hacer el ácido láctico es eliminar células muertas superficiales, muy superficiales, pero no va a causar un daño. Los polihidroxiácidos no los recomendamos para pieles con rosácea porque al final esos tienen, aunque tienen una penetración superficial, penetran más que el ácido láctico. Entonces, lo recomendable es que no utilizaran ningún tipo de ácido en pieles con rosácea, en ninguno. Pero en el mercado, por ejemplo, existen muchos shampoos que tienen ácido láctico porque nos ayuda a equilibrar el pH de la piel. Entonces, muchas veces a lo mejor ustedes no saben que su shampoo contiene ácido láctico y lo utilizan. Entonces, no existe un riesgo grande, pero lo mejor es que no se trabaje con ningún tipo de ácido para pieles con rosácea. Al final tienes que preguntarte qué es lo que quieres hacer y por qué le quisieras colocar un ácido a una piel con rosácea. ¿Cuál sería el objetivo? Porque al final una piel con rosácea en su proceso de regeneración de la piel es más profundo el proceso de regeneración de la piel de una piel con rosácea a que sea sensible. No va, o sea, si tú alteras o estimulas las capas que penetran, por ejemplo, esos ácidos, no va a cambiar la forma en la que la piel con rosácea se regenera. Entonces, aquí, por ejemplo, en MED nosotros tenemos un producto que es especial para rosácea. Entonces, es un producto que contiene una molécula muy específica que ayuda a cambiar el proceso de regeneración de la piel. Y esto nos permite a que poco a poco una piel con rosácea cambie su manera de regeneración y empieza a ser como más fuerte, empieza a tener un grosor adecuado, no empiezan a haber muchos cambios, pero eso ya es como con productos muy específicos. Hola chicas, estoy viendo que tienen duda en cuanto a la utilización del peeling. Entonces, aquí sí es muy importante, chicas, que cuando ustedes estén haciendo tratamientos de exfoliación con peelings químicos, sí es muy importante que se asesoren de la línea de los peelings químicos que están utilizando. ¿Por qué? Porque no todos los laboratorios tenemos estos peelings tamponados. Desgraciadamente, pues algunos laboratorios se casan con sus fórmulas que les han funcionado y lo siguen utilizando. Pero hoy la tecnología ha cambiado y hablando de peelings químicos
de nivel cosmético, porque también hay peelings químicos de nivel médico. Entonces, nosotros utilizamos peelings químicos de nivel cosmético. Hablando de peelings químicos de nivel cosmético, sí tienen que informarse de la línea que ustedes estén utilizando, el proceso de su peeling. ¿Por qué? Porque les decía que no todos tienen formulaciones tamponadas. Entonces, dependiendo de esas formulaciones y de esa línea que estén manejando, será la neutralización de su peeling. En el caso de Medo Organic Cosmetics, trabajamos peelings tamponados que al estabilizar el pH ni siquiera tenemos que estar con el tiempo, ¿no? O pendientes del tiempo. Se aplica y se deja. Y entonces, pero cuando nosotros estemos utilizando peelings químicos de nivel cosmético, es porque ya hicimos una preparación previa de la piel. Ya la hidratamos adecuadamente, ya la nutrimos adecuadamente antes de pasar a este paso, al paso de un peeling químico. ¿Por qué? Porque si la piel no se adecua, no se acondiciona de una manera adecuada en cuanto a la hidratación y en cuanto a la nutrición de sus células, no regenerará de la misma manera. ¿Por qué? Porque acuérdense que los procesos de mitosis de nuestro cuerpo, de nuestras células, van a reproducirse células iguales. Si yo tengo una célula que está deshidratada, que está desnutrida, que le falta oxigenación, que ha estado deficiente de algunas propiedades, me va a dar como consecuencia células iguales de deshidratadas, igual, con otra característica, lo mejor de frescura en la superficie, pero estamos reproduciendo células iguales. Entonces, para que yo tenga procesos de peelings químicos, nivel cosmético, soy muy enfática en esto, chicas, ¿eh? Peelings químicos, nivel cosmético, tenga muy buen resultado, es porque yo ya condicioné antes a que mi piel tenga una buena hidratación, a que mis células tengan una buena nutrición y de esa manera pueda lograr que esta célula que ya está bien acondicionada, que tiene una hidratación adecuada, que tiene una nutrición adecuada, entonces se regenere, se multiplica y tengan todas estas células que yo esté activando esa regeneración para que tengan una buena calidad de piel. Entonces, mucho ojo, chicas, en cuanto a hacer esos procesos, tenemos que acondicionar siempre, siempre antes nuestra piel. Si nosotros entramos directamente a querer exfoliar la piel, que una piel que no tiene las características adecuadas para hacerlo, podemos hacer hasta efectos contrarios, ¿eh? Porque nuestro cerebro actúa en pro de nosotros. Si nosotros estamos movilizando estas células para que haya una buena regeneración, el cerebro empieza a decir, ay, sí, me están quitando capas de mi estrato córneo, voy a trabajar para regenerarlas. Pero resulta que mis células no tienen la capacidad ni el acondicionamiento adecuado para esa regeneración. Y es cuando las pieles, en lugar de tener una gran mejoría en cuanto a texturas, en cuanto a cerrar el poro, en cuanto a que la piel esté más llena de hidratación, hace el efecto contrario. ¿Por qué? Porque dice la célula, estoy trabajando de más. Y mi cerebro dice, aquí hay que proteger a estas células porque están trabajando más. ¿Y sabes cuál es el efecto de protección celular de nuestro cuerpo hacia el sol? ¿Lo sabes, Leti, de casualidad? No, Marina, ¿cuál es? Las manchas. Okay. Y entonces tenemos efectos contrarios. Nosotros queremos peeling o estamos haciendo un proceso para despigmentar
Y luego resulta que dicen, ay, pero es que me pigmentó. En lugar de despigmentarme, me pigmentó. Aquí la cuestión es, chicas, la preparación de la piel antes de utilizar un producto de peeling, peeling nivel cosmético, es el acondicionamiento previo que nosotros le damos a la piel. Nunca, nunca, nunca debemos de utilizar peelings de tipo químico nivel cosmético desde la primera sesión. A menos que yo tenga en mis manos una piel que tenga muy buena calidad y que diga, bueno, aquí nada más hay que dar luminosidad, abrir poros, o sea, tenemos que hacer antes un proceso. Nunca de inicio, chicas. ¿Los peelings son la octava maravilla y son nuestro as bajo la manga? Sí, pero hay que saber utilizarlos adecuadamente. No es así como que llega a mi clínica y te pongo peelings así como así. No, chicas, así no. ¿Ok? ¿Quedó contestada su pregunta, chicas? Porque yo veía que muchas estaban con esa duda. A ver, Moni, dime. Maestra, buenos días. ¿Cuántos tratamientos anteriores a un peeling químico tenemos que hacer para no ocasionar un efecto contrario? Es que aquí depende de la piel. Depende de cada persona. Sí, por eso les decía que si yo veo que llega a mi cabina una persona que dice, no, pues de hidratación se ve bien, líneas no tiene mucho, pero no tiene manchas, pero quiere voy a hacerle una exfoliación para mantener y darle más luminosidad, quizás hago 1 o 2 sesiones de hidratación y después hago un peeling. Pero si llega a mi cabina una persona con muchas líneas de expresión, con manchas, con poro abierto, y yo pienso, es adecuada para un peeling, pero no acondiciono esa piel antes, que a lo mejor me lleva, en lugar de 2 o 3 sesiones, me lleva 6 u 8, no voy a tener el resultado que yo estoy buscando. Entonces, aquí sí depende mucho, pues, del cliente de las condiciones que venga su piel, la cantidad de tratamientos. Cuando vienen en buenas condiciones, digamos entre comillas, pues serán 2 a 3 antes. En caso de pieles enfermas como pieles con acné, ¿cuándo es el momento de realizarlo? Miren, chicas, estoy viendo que tienen muchas dudas en el peeling cosmético. ¿Qué les parece? Si de aquí a un mes, para que me den chance, porque dentro de 15 días, ahorita vamos a anunciarles lo que vamos a tener, pero si dentro de un mes, ¿qué les parece que les prepara algo específicamente de peelings cosméticos? Ahorita seguimos con nuestra plática de exfoliantes y hacemos una clase específica de peelings cosméticos de aquí a un mes para que ustedes despejen todas esas dudas que tienen al usar los peeling cosméticos. ¿Ok? Entonces, Sería excelente, Marina, gracias. hasta luego, Leti. Entonces, seguimos, Marianita. Muchas gracias. Sí. Básicamente, chicas, los peeling entran en la parte de exfoliaciones de la piel. Aquí había preguntas de que si podían utilizar ácido glicólico en una piel con rosácea. Entonces, no es recomendado, chicas. Existen otros productos que son con nuevas tecnologías, que realmente pueden trabajar de diferente manera que solo con peeling. Aquí Marina les comentaba que el peeling puede ser su mejor aliado o su peor aliado. Yo les comentaba que, por ejemplo, necesitan saber qué quieren hacer realmente para decir voy a utilizar un peeling o por qué voy a utilizar un peeling. En general, a muchas pieles no se les puede poner un peeling. Puedo utilizar otras formas de exfoliación profunda en la piel, por ejemplo, un exfoliante enzimático, pero no todas lo necesitan.
existen diferentes formas cosméticas. Nosotros aquí en MED trabajamos todas las formas cosméticas que yo les mencioné. Trabajamos exfoliantes mecánicos con partículas orgánicas, trabajamos exfoliantes enzimáticos, trabajamos shampoos con ácidos lácticos, trabajamos exfoliante en gommage, trabajamos también lo que son ajas. Entonces, todas nuestras ajas vienen tamponadas, todas, lo que nos permite una seguridad al aplicarlas. Preguntan que cómo recomienda nutrir la piel antes de un peeling. Aquí dependerá mucho de todo, del proceso de la piel de tu paciente. Muchos pacientes necesitan, por ejemplo, hidratación, nutrición. Entonces, para eso nosotros manejamos diferentes productos que son nutritivos, que son reafirmantes, que son humectantes, que le van a poder permitir a tu piel que sea preparada, nutrida para el proceso de peeling. En esta parte, por ejemplo, nosotros manejamos, ya les mencioné, todo tipo de productos, ya sea para nutrir, para reafirmar, humectar. En cuestión de exfoliantes, tenemos de todos los exfoliantes. Pregunta Mónica que qué quiere decir tamponada. Tamponada es una tecnología de los ácidos que lo que hace es permitir que mi ácido no llegue a un pH tan bajo que pueda quemar o dañar la piel. Entonces, nosotros como químicos o como formuladores de productos que son profesionales para la cosmética, en cuestión de los ácidos los tenemos que manejar a un pH para que penetren en la piel. Este pH al contacto con la piel baja por diferentes reacciones químicas que suceden en nuestra piel. Entonces, si mi pH baja a más de 2, yo voy a causar una quemadura en capas medias o superficiales. Entonces, la tecnología de tamponamiento no permite que mi pH baje a una magnitud en el que yo pueda realizar un daño en un tiempo de pose. Por ejemplo, aquí es muy importante que cuando hacen peelings, pues no estén en fuentes directas de sol. ¿Por qué? Porque los radicales libres o todos los fotones que el sol emite, hacen que mi ácido se oxide, entonces baja mucho más el pH y lo que hace es que va a causar una lesión, una mancha, una quemadura en mi piel. Entonces, eso es lo que quiere decir que sea tamponado. Por ejemplo, los ácidos que no son tamponados o que no cuentan con esa tecnología, los tiempos de pose son muy bajos. Son de 2, 3, hasta 5 minutos y hay que neutralizar. ¿Qué es que hay que neutralizar? Hay que ayudar a que la piel suba de pH. Entonces, con la tecnología tamponada, mi ácido solo va a subir de pH cuando llegue al pH indicado, que no baje más y sube por sí solo. No hay necesidad de colocar alguna solución que sea neutralizante. Aquí, por ejemplo, hacían otra pregunta hace rato que decía, si los ácidos se pueden rebajar con agua inyectable. Chicas, por ejemplo, recuerden que el agua inyectable es agua salina. Cuando yo rebajo cualquier cosa con agua salina, lo que voy a hacer es elevar el pH. Entonces, cuando tú rebajas tu ácido con agua salina, lo único que vas a hacer es que se eleve el pH de este ácido. Entonces, a lo mejor ya no va a penetrar a la capa que yo quería o que está especificado que va a ser mi ácido. Lo que va a hacer es simplemente una pequeña exfoliación en capas superficiales. Comentan que así se los enseñaron en una capacitación. Esto puede ser porque es una forma muy segura de trabajarlo en cabina para las personas que realmente no han trabajado con ácidos o que apenas están
en la parte experimental de trabajar con ácidos. Es muy importante que cuando ustedes compren un ácido, ustedes pregunten de qué porcentaje es, ese porcentaje, para qué está recomendado utilizar, si viene tamponado o no tamponado, para que ustedes sepan si tienen que neutralizar o no van a neutralizar, para que sepan si pueden dejar un tiempo de pose de 10 a 15 minutos o solo lo voy a dejar 3 minutos porque no es tamponado. Es muy importante cuando ustedes adquieran este tipo de productos o estos tipos de ácidos que tengan todas esas respuestas por parte de su proveedor. Realmente de marcas que tengan ácidos tamponados, porque también lo preguntan, pues hay muchísimas marcas en el mercado, muchas, muchas. En lo que nosotros realizamos, nosotros sí tenemos ácidos que son tamponados, que son muy seguros para trabajar. Pero recuerden que tienen que saber muy bien para qué lo van a utilizar o por qué voy a utilizar. Aquí eso es muy importante, de saber por qué voy a utilizar un ácido o para qué voy a utilizar un ácido o por qué mejor no es mejor opción un exfoliante enzimático que un peeling químico. Dependiendo todo eso va a depender mucho de la piel. O por qué no es mejor solamente las exfoliaciones mecánicas. Recuerden que, por ejemplo, la exfoliación mecánica o las exfoliaciones normales que todos conocemos son una base para nuestro tratamiento, porque al momento de que yo quito células muertas y exceso de contaminantes de mi piel, yo voy a asegurar que todos mis activos lleguen a la piel que yo quiero nutrir, a la piel sana. Si yo no hago una exfoliación, por ejemplo, y voy a humectar esa piel, pues también se me van a humectar toda esa capa de células. Entonces ahí voy a perder mucha cantidad de activo, porque al final esa capa va a ser como una barrera para la penetración de mis activos. ¿Qué tanto hago caso de las sensaciones de mi paciente? O bueno, de mi clienta, más bien dicho. Ok. Recuerden que, por ejemplo, nosotros tenemos que ponerle atención a nuestros pacientes. Muchas veces cuando nosotros colocamos un ácido, si ustedes no preparan la piel, chicas, por ejemplo, cuando una piel no está bien humectada, cuando yo coloco productos de humectación, muchas veces arde la piel. Entonces, imaginen si yo no preparo mi piel y coloco de inmediato un ácido. Va a causar mayor irritación. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que tener una piel sana, una piel muy nutrida, una piel bien humectada para que el proceso de peeling sea bueno. Hay muchos peeling que, por ejemplo, o hay muchas personas que, por ejemplo, cuando colocan un peeling, presentan enrojecimiento, un poco de ardor o picazón. En esta parte, por ejemplo, lo recomendable es que ustedes, si su ácido se neutraliza, lo neutralicen. Si su ácido se lo tienen que retirar, que lo retiren si es que presenta diferentes sensaciones que ya su paciente no pueda aguantar. Lo mejor es que se quite, pero básicamente esa sensación de picor es normal de un peeling, porque al final voy a bajar el pH de la piel. Entonces, es normal, pero no tiene que durar toda mi sesión, no, solo dura un minuto, menos de un minuto, esas sensaciones de picor. Entonces, si hay mucho enrojecimiento, hay que retirar. Si hay ardor en exceso, hay que retirar. Entonces, ahí yo sé que mi piel no es apta para un peeling o a lo mejor no era lo que yo necesitaba. Por eso yo les comentaba ese rato, nosotros tenemos que saber para qué voy a utilizar un peeling o por qué o cuál es el efecto que me va a dar mi peeling para yo poder utilizar un peeling, porque ya en el mercado hay diferentes tecnologías que son muy, muy buenas para un proceso de exfoliación profunda. Mónica fue la que contesté tu pregunta, ¿no? Sí, pero
yo desde el, ¿cómo se llama? Desde la exfoliación, no tanto llegando hasta el peeling, me pasa que luego de limpiarles y de usar el champú, bueno, el champú, ya sienten mucha sensación de tirantes y para cuando les pongo, por ejemplo, el peeling gommage, sienten, o sea, bueno, me dicen que sienten muy feo, que excesivamente reseco. Entonces, no sé si antes de colocar el gommage, pues obviamente no puedo poner un hidratante porque pues creo que ya se pierde el efecto del gommage, pero puedo hacer, ¿qué? Para no sentir, que no sientan esa sensación tan de resequedad y de tirantez. Ok, fíjate que por ejemplo en esta parte puede ser que a lo mejor tu shampoo, el shampoo que tú estás utilizando para esa piel no sea el adecuado. Hay diferentes formas de hacer una limpieza. Hay que recordar que nosotros podemos hacerla con shampoo, podemos hacerla con exfoliantes con shampoo, podemos hacerlas con leches limpiadoras. Dependerá mucho el tipo de piel, la edad del paciente también. Por ejemplo, para pieles que son maduras, trabajar con shampoos sienten esa parte de resequedad, y molestia. Entonces, sería cuestión de cambiar a lo mejor por una leche limpiadora o algún exfoliante o algún shampoo que sea más noble. Sería esa parte. Es normal, chicas, que por ejemplo sientan esa parte porque al final, recuerden que mi shampoo, mi exfoliante, lo que también va a hacer es ayudarme a limpiar de manera superficial los poros. Entonces, es normal que sientan esa rigidez en la piel, pero esa sensación no es en todo mi tratamiento. Ya después de que yo ya limpié, de que yo ya exfolié, ahora sí ya puedo hacer este tratamiento hidratante, humectante, que en este caso sería lo recomendable. Aquí, por ejemplo, en cuestión del gommage, en el gommage, como haces la parte de la exfoliación y jalas la piel, pues sí es un poco más incómodo. Pero en general el gommage está hecho para pieles sensibles. Ok, muchas Aquí gracias. permíteme Pero igual también. y lo retiro mejor con esponja en vez de hacer el arrastre, ¿no? Sí, Moni, también lo puedes retirar con esponja. Eh, Recordemos que en este paso de la exfoliación, cuando hacemos los tratamientos faciales, ese es el efecto que queremos. Queremos retirar esa barrera de protección natural que tiene nuestra piel, porque si no la retiramos, pues nos va a bloquear esa penetración de activos que estamos buscando al hacer todo el tratamiento. Precisamente tenemos que retirar esas capas. Es parte del tratamiento, pero solamente esa sensación, pues te va a durar antes de que apliques el vapor, por ejemplo, ¿no? O antes de que apliques el vial o la ampolleta que estés utilizando en el tratamiento. En esta parte de la limpieza y la exfoliación, aquí depende, porque si está la piel muy deshidratada, por eso está teniendo esa sensación de ardor, porque la piel, la poquita agua con el que está hecho el exfoliante, la absorbe y como tiene activos que va a ayudar a remover esas células muertas, pues tiene esa sensación de ardor. Pero es todo a nivel superficial y más si se está usando un peeling gommage. Aquí, por ejemplo, para personas que acaban de ir a la playa y vienen relativamente con la piel quemada, pueden utilizar exfoliantes enzimáticos sin hacer arrastre, chicas. Pero tiene que pasar un tiempo, no lo pueden hacer luego, luego. Pero sí, el exfoliante enzimático sería su opción, porque los enzimáticos son muy, muy nobles, son muy recomendados para todas las pieles sensibles y les va a hacer el efecto que necesitan en cuestión de limpiar. A lo mejor si después de que vienen de la playa ustedes ya les van a hacer un tratamiento nutritivo o humectante, el exfoliante enzimático sería su opción. Recuerden que, por ejemplo, los ácidos cítricos
Todos los ácidos cítricos, todo lo que viene de cítricos, recuerden que son ácidos muy nobles, pero tenemos que saber utilizarlos. Los ácidos cítricos nosotros los utilizamos como antioxidante, básicamente es un antioxidante. Nosotros vamos a utilizar ácidos cítricos cuando nosotros vemos que nuestra piel tiene un exceso de oxidación o que son personas que están mucho en contacto con la luz, cualquier luz, chicas. Recuerden que, por ejemplo, el proceso de oxidación o de radicales libres viene de todo, de las computadoras, de los celulares, de los focos, del sol, de todo lo que emita luz, hay radicales libres. Los ácidos cítricos lo que hacen es anular la función de los radicales libres y por lo tanto no hay una estimulación en la oxidación de la piel. Por eso se utilizan mucho los ácidos cítricos relativamente para aclarar, pero recuerden que, por ejemplo, un ácido cítrico o cualquier ácido cítrico, el más conocido es la vitamina C, no aclara, es un antioxidante, nos va a proteger de nuevas oxidaciones en nuestra piel, mas no nos va a ayudar a aclarar como tal una piel, sino nos va a ayudar a hacer una capa que va a proteger de esos radicales libres que van a oxidar nuestra piel. Por lo regular, todos los ácidos cítricos no necesitan neutralizarse porque son ácidos muy sencillos y muy débiles que no bajan tanto el pH. Entonces no va a haber necesidad de neutralizarlos. De hecho, ustedes los pueden encontrar muchos ácidos cítricos en sueros, en cremas de día, cremas de noche, porque son una capa protectora para radicales libres, chicas. Bueno, básicamente de mi parte sería todo en cuestión de los diferentes tipos de exfoliantes. Recordarles que nosotros manejamos todo tipo de exfoliantes, chicas, exfoliantes mecánicos, exfoliantes naturales, shampoos con ajas, ácidos glicólicos o ajas tamponadas, manejamos de todo. Pues les agradezco su atención, les agradezco que se hubieran dado tiempo este dominguito y pues que sigan pasándola bien. Muchas gracias a la ingeniera, un aplauso Marianita, un aplauso. Y gracias a ustedes por estar aquí en su domingo en la mañanita. Cuídense mucho, nos vemos en 15 días.